que es el vedolizumab, que ya está en varios países de América Latina, los inhibidores de la interleuquina 12 y 23, el ustekinumab, afacitinib. Tenemos nuevas, como los biomarcadores que conocemos, índice de discapacidad, que una forma bien importante, como todo esto nos lleva a unos mejor, a un tanto queremos, menos complicaciones, la meta principal, algoritmos diagnósticos. ¿No me están oyendo? ¿Aló? Estamos oyendo entrecortado, no sé qué está pasando y no sé los demás porque también lo escribieron ahí, que se escucha entrecortado. La primera parte, de hecho, usted tampoco me escuchaba a mí. Ahora sí le oigo bien. Okay. En ese momento me dijo internet inestable y ya pasó. Ok, yo no oí nada de lo que dijo en la primera parte. Si no hay no problema, tiene vamos a repetir. podemos empezar. Para nada, en absoluto. Ok. Ok. Luego de agradecer la invitación, comenzamos diciendo que el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal involucra nuevos objetivos del tratamiento, como son la remisión sin esteroides y la cicatrización mucosa. ¿Me están oyendo mejor? Sí, ahora sí. Ok. Comentaba que ese término de cicatrización mucosa es un tanto controversial, no está consensuado. Hay alguien que está saboteando de Zoom con una figura que no le vamos a parar para nada, pero eso ocurre en algunos eventos como estos. ¿Lo están viendo? No, doctor, nosotros no vemos nada. Nosotros estamos viendo los Aquí ok, aquí sí estoy viendo unas imágenes que aparecieron en la presentación, pero seguimos adelante. Ok, buenísimo. Entonces, ese término de cicatrización mucosa, mejoría mucosal, curación mucosa, yo creo que, como les digo, no está consensuado, tenemos que discutirlo. Algunos piensan y lo definen la curación mucosa como la ausencia de úlceras, pero la pregunta que siempre he hecho en las reuniones que tengo con el equipo de enfermedad inflamatoria intestinal, cómo hablar de curación mucosa cuando hay erosiones, cuando hay edema, cuando hay congestión. Entonces, bueno, es un tema que vamos a discutir y que pronto podemos consensuar tal vez. Además de estos nuevos objetivos de tratamiento, tenemos las estrategias conocidas como el top-down en casos de lesiones más severas, algunas veces más en Crohn que en colitis ulcerosa, pero también en colitis ulcerosa con pronóstico reservado, vamos a decirlo así, con mal pronóstico, el step-up acelerado y las terapias combinadas donde usamos el inmunomodulador más la terapia biológica. Tenemos nuevos tratamientos, las terapias con antiintegrinas, que es el vedolizumab, que ya está en algunos países de Latinoamérica, los inhibidores de la interleuquina 12 y 23, el ustekinumab, y los inhibidores de la JAK kinasa, como el tofacitinib. Al mismo tiempo, hay nuevas herramientas, algunas no tan nuevas, de evaluación, como los biomarcadores de inflamación que conocemos, la calprotectina fecal, la proteína C reactiva, indicadores de discapacidad, y algo que ha surgido durante los últimos años que nos ha ayudado de manera impresionantemente positiva, las imágenes en gastroenterología, donde debemos destacar la enterotomografía y la enteroresonancia. Hay un comentario aquí que hacer, que es el ultrasonido con contraste que pudiéramos utilizar en nuestros países latinoamericanos, pero que hasta el momento no lo hemos desarrollado de una forma adecuada, y yo creo que esa es una meta que debemos proponernos. Todas estas cosas nos llevan a unos mejores resultados. Esa remisión sostenida, no solamente clínica, sino endoscópica, de esos marcadores de inflamación histológica y de la parte radiológica, menos complicaciones, menos cirugías y hospitalizaciones, menos daño intestinal, y la meta que queremos y que pretendemos lograr en todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una mejor calidad de vida para ellos. ¿Me están oyendo bien? Perfecto. Listo. Tenemos algoritmos diagnósticos tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. Este es uno de ellos, de los tantos que hay publicados, y nos dice que en colitis ulcerosa debemos dividir el paciente, seleccionar el paciente, clasificarlo en paciente con bajo riesgo de colectomía, paciente con alto riesgo de colectomía. Si por X causa me oyen mal, me levanta la mano y repito.
¿Cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de colectomía? Aquellos que no evolucionan clínicamente de manera favorable, los que no tienen una adecuada mejoría mucosal, pacientes con proteína C reactiva mayor de 5, pacientes con albúmina menor de 3.5, pacientes anémicos. Estos los vamos a tener como criterios de alto riesgo de colectomía. Cuando tenemos el grupo de pacientes con bajo riesgo de colectomía, definitivamente los aminosalicilatos son la piedra angular del tratamiento. Es ahí donde vamos a hacer uso de los aminosalicilatos vía oral o la combinación oral más rectal, llámese supositorio o enemas. Algo que en este momento hay en varios países latinoamericanos es la budesonida MMX, que viene a sustituir a la prednisona por los efectos colaterales que ellos tienen, los esteroides. Si lo tenemos, qué bueno sería, 9 miligramos vía oral día. Y si no, vamos a usar los esteroides que podemos combinar con enemas rectales también. El paso siguiente tiene una pregunta. ¿Hay remisión? ¿Hay mejoría? Debemos recordar aquí un principio que en enfermedad inflamatoria intestinal es básico. Lo que funciona bien en la inducción, déjalo para el mantenimiento. No cambies las cosas porque no podemos complicarnos cuando ya la evolución ha sido satisfactoria. Y justamente en base a este principio, el tratamiento de mantenimiento va a ser con aminosalicilatos, combinados o no, con supositorios y enema. Vamos bajando los esteroides, como lo hemos venido diciendo en las últimas reuniones, no pasar de unas 12 semanas a la sexta semana, séptima semana, octava semana, en la cual vemos ya la mejoría del paciente, comenzamos a disminuir esa dosis, cosa que para la semana número 12 ya no tengamos el esteroide y en ese momento decidimos cuál va a ser esa terapia de mantenimiento que pudiera ser este esquema que estamos comentando. Si no hay remisión, si no hay la respuesta favorable, definitivamente vamos a pasar al grupo de la estrategia en pacientes con alto riesgo de colectomía, el curso corto de esteroides con la misma recomendación del tiempo que acabamos de hacer, con un inicio de las tiopurinas, porque estas van a hacer su efecto al cabo de unas 12 semanas, 3 meses más o menos, y queremos comenzarlas cuando están indicadas tiempo antes para que una vez que quitemos el esteroide ya tengamos la tiopurina, si es que va a ser el inmunomodulador, la terapia con la cual nos vamos a quedar. Podemos también hacer uso acá del anti-TNF con terapia combinada con las tiopurinas. El vedolizumab es una alternativa, un tratamiento que pudiera ser usado como primera línea con o sin inmunomodulador. Hay estudios que dicen que el vedolizumab solo funciona bastante bien, como el Géminis, por ejemplo, que nos habla de todos los resultados favorables del vedolizumab. Una vez que tenemos entonces estas alternativas en estos pacientes con alto riesgo, la pregunta se plantea, ¿hay remisión? ¿Hay mejoría? Seguimos entonces con la terapia de mantenimiento porque funcionó bien en la inducción, eso lo vamos a continuar. Y es lo que ustedes están viendo acá, tiopurinas, bajamos esteroides, anti-TNF con o sin inmunomoduladores, o el vedolizumab en caso de que lo tengamos en nuestros países y podamos utilizarlo como de primera línea. Si no hay remisión, tenemos entonces que optimizar tratamiento, y optimizar tratamiento es acortar el tiempo, aumentar la dosis, revisar exactamente qué pudiera estar pasando, o el uso de un mecanismo de acción diferente al anti-TNF, porque pudiera ser el problema de este tipo. El mecanismo de acción es diferente y tenemos que utilizar un recurso farmacológico como el vedolizumab o el ustekinumab. Aquí está el punto que muchas veces olvidamos y es el valor de la cirugía en su momento exacto. Ese equipo multidisciplinario con ese coloproctólogo a la mano justo al lado de nosotros, acompañándonos en todos estos casos difíciles y complicados, muchas veces posponer la cirugía, cosa que se ve con cierta frecuencia, puede traer complicaciones y resultados negativos que no es lo que queremos para nuestros pacientes. Entonces, la recomendación que hacemos siempre es no olvidar que la cirugía tiene su momento y posponer ese momento puede traer serias complicaciones.
Nosotros en Venezuela hemos tenido algunos países porque nos faltan coloproctólogos enamorados de la enfermedad inflamatoria intestinal. Con ustedes hemos hecho un grupo bastante bueno, eso nos ha ido tranquilizando un poco, o sea que ya la parte de coloproctología está mejorando considerablemente, así como la parte de anatomía patológica, que al principio teníamos muchísimos problemas con los patólogos. Ya hemos ido haciendo cursos de actualización y nuestro equipo multidisciplinario va mejorando y va creciendo. Entonces, esto es la parte de la colitis ulcerosa. En el Crohn vamos a tener este algoritmo, como les digo, hay muchos otros, pero en Crohn moderado y severo vamos a tomar en consideración los factores de mal pronóstico. La edad al momento del diagnóstico, menores de 40 años, la afectación del intestino delgado como factor también de mal pronóstico, el compromiso extenso, la enfermedad perianal o rectal severa, úlceras profundas, la previa resección intestinal y el compromiso estenosante o penetrante. Si están presentes estos factores de mal pronóstico, vamos a una terapia agresiva top-down. Pudiera ser anti-TNF más inmunomodulador. La pregunta que surge ahí, ¿por cuánto tiempo? Bueno, lo podemos responder más tarde. O, si no existen esos factores, podemos utilizar la estrategia acelerada Step Up, esteroides más inmunomoduladores. Si hay falla en la respuesta, vamos a optimizar tratamiento, anti-TNF con inmunomodulador, vedolizumab, ustekinumab, cualquiera de esas alternativas terapéuticas relativamente nuevas que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, estos dos algoritmos, como les digo, repito, son muchos, pero estos son bastante prácticos, bastante esquemáticos, los tenemos y nos dan buenos resultados. Pero, aquí tenemos el pero. Una vez claro el diagnóstico, sabemos que nuestro paciente tiene una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, luego de abrir ese abanico diagnóstico diferencial que siempre debemos hacer. Lo tratamos de acuerdo al comportamiento, a la extensión y a la severidad de la enfermedad, pero el paciente no mejora. Y es ahí donde nos debemos plantear la pregunta, ¿qué pudiera estar pasando? Muchas cosas. Falla el tratamiento. Sí, hay un porcentaje de ellos que tiene falla el tratamiento, pérdida de respuesta, errores que se cometen a nivel mundial en enfermedad inflamatoria de tanto en colitis ulcerosa como en Crohn. Uno de ellos es el subtratar a nuestros pacientes, es decir, indicar dosis más bajas de las que están de las que el paciente debe recibir. Infecciones, esto es algo que no debemos olvidar. Siempre que nuestros pacientes presenten crisis, vamos a pensar en la posibilidad que tenga una amoebiasis, que tenga un citomegalovirus, que tenga Clostridium. Eso lo vemos con cierta frecuencia. Algo que también es importante, esos pacientes que tienen mejoría clínica, mejoría endoscópica, a los cuales le hacemos una calprotectina fecal y está en niveles de unos 180, 200, después de haber descendido de valores más altos cuando el paciente estuvo en crisis, debemos pensar en la posibilidad, con un porcentaje nada despreciable, de la sobreposición con un intestino irritable. Palabra sagrada en enfermedad inflamatoria intestinal que todos debemos trabajar: adherencia al tratamiento. Cumplir estrictamente las recomendaciones generales que le damos para que tenga una mejor calidad de vida y el tratamiento tal cual como se le ha indicado. Esto es algo importantísimo que entre todos debemos trabajar para obtener un buen resultado. ¿Y algo? ¿Me están oyendo? Sí, perfecto. ¿Oyen bien? Ok. Y algo que algunas veces también olvidamos es esta pregunta: ¿cómo está la esfera psicológica de nuestro paciente? Esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, ese núcleo familiar, ¿qué ha pasado durante los últimos años, durante los últimos meses en la vida de esos pacientes? Yo tengo cuentos con mis residentes que generalmente cuando les pido que me interroguen esta esfera psicológica, me dicen: no, doctor, está perfecto, no hay ningún problema, lo interrogué y está muy, muy bien. Ok, traiga lo que yo lo voy a interrogar. Bueno, vamos juntos a hacer el trabajo del interrogatorio, a insistir más. Y es ahí donde nos damos cuenta de algunas cosas que pudieron haber influido en el empeoramiento o en el
desencadenamiento de esos síntomas. O sea que esta parte de la esfera psicológica no debemos olvidarla en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes ven, la respuesta que pudiera estar pasando la vamos a tener con alguna de estas que estamos planteando en este momento. Vamos a detallar un poquito cada una de ellas. No hay respuesta primaria a los anti-TNF. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, los síntomas no correspondían a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, error diagnóstico, eso pasa. Abrir el abanico del diagnóstico diferencial es indispensable. Vamos a estar seguros que es una colitis ulcerosa, que es una enfermedad de Crohn, que no es una tuberculosis, que no es otra enfermedad inflamatoria intestinal, porque también debemos grabar, no toda EII es la EII idiopática que estamos estudiando en este momento. Otro problema, el farmacodinámico. La inflamación pudiera estar mediada por otros mecanismos, lo mencionaba hace unos minutos. Pudiera ser un problema de integrinas y estoy utilizando un anti-TNF. O pudiera ser un problema de interleuquinas y estoy utilizando el anti-TNF, por eso la respuesta no está siendo la mejor y es ahí donde tenemos que cambiar la terapéutica. También, otro problema de farmacocinética de los anti-TNF, aquí hay una debilidad en todos nuestros países latinoamericanos y es que no tenemos cómo determinar los anticuerpos que nos van a permitir conocer cómo están esos niveles de ese anti-TNF y muy probablemente esa concentración sérica y esa respuesta a la inducción que pudiera estar relacionada con esta farmacocinética de estos medicamentos. Otra pregunta. Pérdida de respuesta. No olvidemos que hasta un 40-50% de los pacientes que responden al tratamiento con el anti-TNF pierden respuesta a lo largo del tiempo y hay factores que van a estar asociados con esta situación. Se describe que la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, el tabaquismo, la presencia de manifestaciones extraintestinales, el tratamiento episódico no correcto, no adecuado, sino que a veces lo recibo y a veces no, las dosis inadecuadas en la inducción y también se describe que el paciente que falló a un tratamiento previo con anti-TNF pudiera ser que tenga un riesgo mayor de fallar con este segundo. Estos son más o menos las explicaciones frente a una pérdida de respuesta. ¿Estamos cometiendo errores? Sí. A nivel mundial, repito, estamos subtratando. Y muchas veces cuando nosotros interrogamos a nuestros pacientes qué dosis de mesalazina recibiste, bueno, una tableta cada 12 horas. Pero en la crisis, sí, una tableta cada 12 horas. Debemos recordar que la dosis, perdón que me está diciendo que las baterías se me están agotando. Ya, un momentico. Ajá, ya vamos. Creo que hay un problema con el enchufe acá. Un momentico, disculpen la interrupción. Bueno, creo que ojalá... ¿Están ahí? ¿Me están oyendo? Es que me decía que la batería se estaba descargando. ¿Me oyen bien ahora? Sí, ya la conectó sin problema. Sí, lo que pasa era que estaba un poquito movida. Creo que con el favor de Dios no se vaya a descargar, pero no consigo la señorita que estaba por allí. Pero bueno, vamos a solucionar esto. Ok, pasado el susto, volvemos al tema del subtratar, utilizar dosis más bajas de las que están indicadas. Y algo que también ocurre con frecuencia, tratar tardíamente. Esto lleva a un conjunto de cosas que debemos en la materia, en la parte educativa, llevar a nuestros médicos internistas, a nuestros médicos generales, médicos de familia, para que refieran todas esas diarreas crónicas que andan por ahí desde hace varios meses y podamos evaluarlas adecuadamente de una manera precoz
en esa fase de inflamación y no como está ocurriendo actualmente, que nos llegan ya en la fase de fibrosis y estenosis, donde es mucho más difícil ayudar a nuestros pacientes. Y es aquí donde no debemos olvidar esta ventana de oportunidad, que es una lámina que ustedes muy probablemente han visto con frecuencia, y es aprovechar esa fase de inflamación, donde es mucho lo que podemos dar a nuestros pacientes para ayudarlos a que la evolución sea totalmente distinta y que podamos frenar a tiempo la inflamación y que no evolucione a estenosis o a enfermedad fistulizante. ¿Qué otros errores se pueden presentar entonces? Bueno, considerar que la colitis ulcerosa, perdón, es más benigna que la enfermedad de Crohn. Hay estudios que nos reportan que esto no es cierto, que hay unas tasas de colectomía, mortalidad y tasas de remisión clínica a largo plazo asociadas a colitis ulcerosa que nos dicen justamente que es una percepción equivocada. Hay tasas de colectomía de hasta el 20% a los 10 años. Hay un extenso metaanálisis que encontró una tasa de mortalidad para pacientes con colitis ulcerosa superior a la población de referencia. Los estudios de Langols evaluaron la evolución de un cohorte de pacientes con colitis ulcerosa cuando no se disponía de esteroides. Esto es un estudio muy viejo, pero muy bueno. Y de salicilatos para el tratamiento, y nos dicen que hay un 55% que presentaban actividad continua y hasta un 18%, un 55% de actividad intermitente y hasta un 18% de actividad continua. Así que considerar a la colitis ulcerosa como más benigna que la enfermedad de Crohn es un error. También aquí debemos tratar agresivamente a nuestros pacientes, agresivamente entre comillas, con ese top-down que nos sugieren muchos autores con muy buenos estudios que lo soportan, porque hay factores de mal pronóstico que debemos tomar en consideración. Otra percepción errónea, los anti-TNF, esto con frecuencia se comenta, son menos efectivos en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. No, los estudios AXEN1, AXEN2, ACT nos apoyan, no apoyan esta teoría. La tasa de remisión clínica, fíjense que son unos porcentajes de 33, 36, 35% respectivamente. Y la conclusión de esos estudios nos dicen la eficacia del tratamiento biológico, tomando en cuenta, por lo pronto, el infliximab es comparable en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn. Muchas veces hemos dicho que más los vamos a utilizar en enfermedad de Crohn por la profundidad de las lesiones. Estos estudios nos dicen que en colitis ulcerosa, en aquellos pacientes de mal pronóstico, está indicado y tenemos que usarlos. Hola, señor. Disculpámonos. Ya. ¿Me oyen? Sí, sí, perfecto. Ok. Entonces, un punto que debemos destacar acá. No todo paciente con colitis ulcerosa es candidato para terapia biológica. ¿Qué error estamos cometiendo? Sobretratar al paciente. Sí, es cierto. Algunas veces un paciente con una proctitis que no necesita terapia biológica, se le indica la terapia biológica. Un paciente que pudo perfectamente evolucionar con aminosalicilatos, con esteroides en enemas, en supositorios o con la dosis combinada de vía oral, aminosalicilatos más vía rectal, ese paciente no necesitó probablemente usar terapia biológica, y si lo revisamos con calma nos vamos a conseguir que un grupo de ellos están recibiendo terapia biológica. Entonces hay los dos errores: subtratar, utilizar dosis bajas, y sobretratar, utilizar recursos farmacológicos en aquellos pacientes que pudieron responder con otras terapias sin necesidad de terapias biológicas. Punto importantísimo. Siempre que tengamos un paciente en crisis, pensemos que no solamente en la posibilidad de una falla del tratamiento, sino en la posibilidad de una infección. Una de ellas es la amibiasis, y debemos pensar siempre en estos pacientes que la historia natural de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, yo no sé si a ustedes les pasa en Paraguay, es que muchas veces viene con el cuento que hace 6 meses tuvo una amibiasis, hace 4 meses tuvo otra amibiasis,
y actualmente consulta nuevamente por la amibiasis. Ese paciente ya tenía la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas amibiasis que pudieran entorpecer la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes. Pasamos al Clostridium difficile. Muchas veces también va a entorpecer ese cuadro clínico y nuestra Biblia, que es la ECO, nos sugiere que nosotros debemos hacer un screening de Clostridium difficile recomendado en todo paciente que tenga una crisis de enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí vamos a hacer los test PCR, cultivo, la determinación de las toxinas y por supuesto pasar al tratamiento correcto, llámese en fase leve, moderada o severa, y usar los diferentes recursos farmacológicos de la vancomicina, 125 miligramos vía oral 4 veces al día, o la fidaxomicina. Si no hay disponibles estos recursos, el metronidazol, que en muchos de nuestros países nos da muy buenos resultados. Cuando el paciente está en fase fulminante o en fase muy crítica de la enfermedad, podemos utilizar vancomicina por sonda nasogástrica o estilar esteroides, metronidazol u otros recursos farmacológicos. Un punto que no debemos olvidar, citomegalovirus, amibiasis, Clostridium, con o sin la colitis ulcerosa, en este caso está superpuesta a la colitis ulcerosa. Esta es una paciente con muy mala adherencia, que mejoró esa adherencia casualmente cuando la llevamos a la consulta con el psicólogo. El psicólogo nos ayudó considerablemente a que la paciente entendiera la importancia de cumplir el tratamiento. Eso nos ayudó de manera significativa. Llega con una crisis, por supuesto, pensamos en que no había respuesta a tratamiento, que estaba fallando la terapia, se hizo la coloscopia, vimos un Mayo 3 absolutamente enfermedad con severidad endoscópica, se hizo la PCR y dio positivo el citomegalovirus. Lo tratamos y la evolución fue muy, muy buena. Pregunta que también debemos hacernos, ese paciente, como les comentaba al principio, que mejoró clínicamente, que respondió a la terapia y que hay mejoría mucosal, sigue presentando síntomas de diarrea, sin sangre, flatulencia, distensión, tiene una calprotectina fecal en 180, ese paciente debemos pensar en la posibilidad de una sobreposición con intestino irritable. Esto, fíjense que no es un porcentaje nada despreciable. Cuando revisamos el tema de la conexión que pudiera existir entre ambas patologías, vemos que presentan síntomas semejantes que se pueden solapar en un mismo paciente, que puede haber una agregación familiar, que hay factores predisponentes comunes, gastroenteritis aguda, que hay un componente microinflamatorio que vemos en nuestros pacientes con intestino irritable y que muchas veces nuestros patólogos les tomamos biopsia de colon derecho, biopsias de colon izquierdo, en un colon que está completamente normal en el intestino irritable, y nos reportan linfocitos intraepiteliales, mastocitos, células enterocromafines típicas de una microinfección. Entonces, los porcentajes, como ustedes ven acá, no son nada despreciables. Hay un 33% de pacientes con colitis ulcerosa. Podemos ver esta sobreposición con el intestino irritable. Y pudiera ser entonces una de las respuestas a la pregunta que nos formulamos. No mejora, ¿qué pudiera estar pasando? Hay una sobreposición con este trastorno funcional digestivo. La adherencia, nuevamente me dice que la conexión a internet es inestable, probablemente vamos a tener un problemita, pero se va a solucionar rápido, pero ya vamos terminando. La adherencia al tratamiento, como les decía, es una palabra sagrada en nuestro ejercicio, en nuestro trabajo con nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Este trabajo lo presentamos, no sé si se lo había comentado en las reuniones anteriores, lo presentamos en Guadalajara, en nuestro primer congreso de enfermedad inflamatoria intestinal, y nosotros creíamos que íbamos a obtener resultados bastante buenos y, sorpresa, ya habíamos comenzado un programa educativo con nuestros pacientes y creíamos que eso nos iba a ayudar considerablemente, pero el resultado fue que solo un 46% de nuestros pacientes estaban cumpliendo estrictamente las recomendaciones
generales y la terapéutica de forma correcta. Había un 56% de pacientes que no estaban siendo adherentes al tratamiento. Aquí surge la necesidad de otro personaje fundamental en nuestro equipo multidisciplinario, como es la enfermera, con su rol educativo para llevar ese mensaje al paciente, a los pacientes y a sus familiares de la importancia de conocer la enfermedad, de aprender a vivir con ella y de saber que los tratamientos que se le están recomendando van a ayudar a que obtengan esa mejoría y una mejor calidad de vida. ¿Se oye? Ya terminamos. Sí, Ya estamos doctor, todo perfecto. Ok. Terminamos entonces con ese recurso indispensable en el equipo multidisciplinario, como es el psicólogo fundamental. Todos nuestros equipos multidisciplinarios de enfermedad inflamatoria intestinal deben tener uno o más psicólogos. Recordemos que hay alteraciones en las interacciones cerebro-intestinal, no solamente en el intestino irritable, estos pacientes también lo tienen. La desregulación de este eje puede llevar a una exacerbación de estos procesos gastrointestinales, incluyendo la inflamación, la motilidad, especialmente bajo condiciones de estrés que con frecuencia pueden tener nuestros pacientes. Y cuando reciben esta psicoterapia de apoyo, y el psicólogo decidirá si, dependiendo de la severidad del cuadro, si necesita también la evolución por un psiquiatra, pero muchas veces con esta psicoterapia de apoyo, la mejoría que experimentan es realmente significativa. Hay una palabra que utilizamos y es el empoderamiento de nuestros pacientes. El empoderamiento no es más que educarlos, que conozcan su enfermedad, que sepan vivir con ella y que hagan las cosas correctamente. Hemos hecho múltiples actividades dentro de este programa educativo. Una de ellas es el Club de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Durante estos meses de la pandemia no lo hemos podido realizar, pero son unas reuniones bien importantes. Invitamos al psicólogo, invitamos al nutricionista, clases de yoga, clases de musicoterapia y bueno, son unos resultados bien bonitos y nos sentimos muy contentos porque el paciente se siente bien atendido y nosotros nos sentimos muy bien porque los resultados que estamos observando son diferentes a cuando no estábamos haciendo este programa educativo de pacientes que creemos nos está ayudando de manera importante. En conclusión, ya para irnos y para llevar a la casa, si el paciente no mejora, debemos confirmar el diagnóstico. Abrir siempre, recuerden la palabra del abanico, el diagnóstico diferencial. Siempre se lo digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado. Abran el abanico y vamos a estar seguros que eso es una enfermedad inflamatoria intestinal. Es una colitis ulcerosa, es una enfermedad de Crohn, no es otra cosa. Importante, porque pudiera ser un error. Estamos subtratando, ya lo hemos dicho de manera repetitiva, usar las dosis adecuadas en la crisis y luego bajar la dosis a la mitad en la fase de mantenimiento. Descartar falla de tratamiento o pérdida de respuesta con todas las causas que hemos mencionado. ¿Cómo ha sido esa adherencia al tratamiento? ¿Realmente se están haciendo las cosas correctamente? ¿El paciente sabe lo que debe hacer? ¿Está cumpliendo de manera estricta su tratamiento? No hay amibiasis, no hay citomegalovirus, no hay clostridium. Importantísimo siempre pensarlo. Está mejor endoscópicamente y clínicamente, pero continúan los síntomas. Pudiera haber una sobreposición de intestino irritable. ¿Cómo está? Para cerrar, el punto que insistía de manera importante, cómo está esa esfera psicosomática y el apoyo psicoterapéutico que debemos darle a todos ellos. Muchísimas gracias por su atención. Yo creo que esta es una reunión familiar y de ahora en adelante pues vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan y vamos en familia a comentar este interesante tema que, como les decía al principio, se nos presenta con cierta frecuencia. Gracias, doctor Beitía, por esta charla, de verdad, súper interesante. A veces puede ser un poquito engorroso para los residentes de cirugía general, ¿no? Porque uno piensa
que el gastro es el que debe tratar este tipo de cosas, pero resulta que están hospitalizados en nuestro servicio inicialmente, o muchas veces, ¿no? Por las diversas aspectos que usted tocó. A mí me quedaron varias cosas de esta charla. Uno es que debemos aprender a clasificarlo en bajo y alto riesgo de tener una posibilidad de cirugía. Entonces, la primera cosa que debemos saber diferenciar es eso, quiénes son esos pacientes tanto de alto como de bajo riesgo. La otra acotación súper importante que me pareció es cuál es el momento de cirugía. O sea, estoy diciendo varias cosas a ver si después tocamos ciertos punticos, ¿no? ¿Cuál es ese momento de la cirugía? Y lo otro es por qué no mejora, que ahí sí se abrieron un abanico de cosas, como usted dijo, desde que fallara el tratamiento, que podemos ser nosotros mismos los causantes por mal diagnóstico. Lo que habló de la respuesta, de que no respondía, de que podía haber errores de tratar o maltratar, subtratar, la presencia de infecciones concomitantes, el que cumpliera el tratamiento, que muchos pacientes no cumplen el tratamiento, casi que sucede con mucha frecuencia, incluso hace menos de 2 meses tuvimos una paciente con esas características. Lo importante que es el tratamiento multidisciplinario, la parte psicológica de la cual habló. O sea, quiero que los residentes, porque esta charla principalmente es para nuestros residentes de los diferentes posgrados, pues tengan eso muy claro de toda esa serie de elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo otro, que creo que hay gastroenterólogos ahí, y para nosotros aquí en Paraguay, ver si lo que usted habló de ese club de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se pudiera poner en práctica aquí, y también crear un equipo multidisciplinario de justo enfermedad inflamatoria intestinal, que usted en varias oportunidades me ha referido y que me ha dicho que le ponga en contacto con gastroenterólogos de Paraguay. Entonces, bueno, nada, voy a dejar abiertas las preguntas para todo el que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Ok. Vamos a ver si Ricardo, Jorge o Muñoz. ¿Puedo hablar? Sí. Se oye perfecto. Bueno, doctor, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración, por mejorar un poquitito más el nivel académico de nuestros residentes. Con gusto lo hago. Ha sido muy, muy, muy linda, muy enriquecedora. Gracias. Y quiero hacer una pregunta. En un megacolon tóxico, ¿en qué momento decide cirugía? Buena pregunta. El megacolon tóxico en un principio es tratamiento médico, pero con el coloproctólogo aquí al lado. O sea, no te me vayas, porque si no hay la mejoría con esa hidratación, con ese antibiótico, con esas medidas terapéuticas que estamos indicando en las horas que están descritas, vamos a tener que salvar esa vida, porque si perdemos el tiempo de la cirugía, ese paciente se nos puede morir. Entonces, tratamiento médico de entrada, pero con el coloproctólogo a la mano, y si ese colon sigue dilatado y la semiología nos dice que no hay mejoría con ese tratamiento médico, hay que hacer la conducta quirúrgica sin perder tiempo. Perfecto. ¿Alguien más? Vamos a ver. De cualquier lado pueden hablar. Hay gente aquí conectada, por lo que estoy viendo, de Guatemala, de Chile, de Venezuela, Bienvenidos, qué bueno. de Dominicana.
Pueden hablar, pueden hacer uso de la palabra los que quieran. Si hay gastroenterólogos aquí, que los invitamos, pero no logro diferenciar bien o saber cuáles son los que están aquí. Por favor, quisiéramos que intervinieran. Bienvenidos todos, estamos en familia. Mientras intervienen, lo que tú comentabas realmente es importante. O sea, la educación es tarea de todos y como miembros del equipo multidisciplinario, el coloproctólogo puede orientar al paciente con todas estas recomendaciones que hemos dado. La enfermera, el patólogo, es un trabajo integral, es un trabajo que debemos asumir como equipo y justamente la tarea de un equipo es lograr lo mejor para nuestros pacientes y en enfermedad inflamatoria intestinal no se van a lograr las cosas correctamente sin un equipo multidisciplinario constituido. Ya hay varios patólogos y eso me siento entusiasmado por haber colaborado en parte con la posibilidad de que los patólogos se están preocupando en los diferentes países por formarse o por enamorarse, porque esa es la palabra que estamos usando. Queremos que se enamoren de la enfermedad inflamatoria intestinal y solucionar ese problema que se nos venía presentando en muchos países, que no había eso, o que todavía existe, pero que podemos solucionar, que no están los patólogos adheridos a ese equipo multidisciplinario. Los coloproctólogos, como les mencionaba al principio, ya estamos también trabajando en ello. Tenemos ya un buen equipo de coloproctólogos aquí en Venezuela. Y en lo que usted comentaba, en Paraguay, estoy muy contento porque ya tenemos representantes de Paraguay ante PANCO y ya incluso vamos a hacer nuestra próxima guía práctica de colitis ulcerosa y Paraguay está presente en esa actividad que nos estamos proponiendo iniciar en las próximas semanas. O sea que Paraguay ya está unido al grupo, ya estamos con PANCO trabajando conjuntamente y cuando quieran hacemos una videoconferencia para hablar del equipo multidisciplinario, qué hacen cada uno de ellos. El radiólogo es fundamental, tenemos un radiólogo excelente en Venezuela, que es un hombre, un muchacho joven, pero muy bien formado y muy dispuesto a colaborar. Creo que es una actividad que podemos plantear de cómo constituir en Paraguay un equipo multidisciplinario, si es que no lo tienen ya constituido. Estamos completamente a la orden para eso. No sé si está, no sé si Ricardo, el doctor Muñoz o Jorge o cualquiera de los coloproctólogos que está, pues sabe si existe un equipo constituido de enfermedad inflamatoria intestinal. No hay, Ingrid. Okay. En mi caso personal, yo formo mi propio equipo, pero es de gastroenterología total. Acá en el Paraguay, la incidencia de la enfermedad de Crohn es bajísima. Sí. Sigue siendo un hallazgo casual la enfermedad de Crohn, no así la colitis ulcerativa. Sí, doctor, gracias porque ese comentario es bien importante. Nosotros en Venezuela comenzamos a trabajar en esto en el 2009, si mal no recuerdo. Y en ese momento nosotros decíamos lo mismo. La incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Venezuela es muy baja. ¿Qué pasó? A medida en que se fue difundiendo la información de nuestro grupo de trabajo en enfermedad inflamatoria intestinal, fue creciendo el número de centros de referencia de esas diarreas crónicas, de esas amibiasis a repetición que están por ahí desde hace tiempo, que son enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerosa o llámese enfermedad de Crohn. El hecho de llamar a los pacientes, educar a los pacientes, eso va a traer más volumen de pacientes y nos vamos a dar cuenta que la incidencia no es tan baja como la que en este momento creemos que ustedes tienen. Eso va a aumentar y eso va a aumentar con todas estas recomendaciones de crear los equipos disciplinarios, educar a la población para que esos pacientes con diarrea crónica consulten sin seguir perdiendo tiempo, porque muchos de ellos probablemente tengan una enfermedad inflamatoria intestinal. La amibiasis también acá es rara, doctor. ¿Es rara la amibiasis?
Bueno, eso habla bien, muy bien de los paraguayos. Quiere decir que hay potabilización del agua y que hay manipulación de alimentos de manera correcta. Eso es bastante bueno. Pero No, pero les tenemos otro tipo de parasitosis, doctor. Tenemos otro tipo de parasitosis. Lo que pasa es que, igual que el quiste diatídico aparece en el Paraguay por primera vez hace más o menos 20 años y todavía los casos son muy esporádicos. Nosotros somos un país mediterráneo, doctor. Eso facilita ciertas características de esta tierra. Sí, sí, nosotros también tenemos poco quiste diatídico, pero tenemos mucha amibiasis por los problemas de potabilización y manipulación de alimentos. Y bueno, como les digo, creíamos que teníamos poca enfermedad inflamatoria intestinal y resulta que no, que tenemos un incremento como se está viendo en el resto de los países latinoamericanos. Ya van a ver que cuando eduquemos a la población, eduquemos a los médicos, porque tenemos que empezar educando a los médicos, médicos generales, médicos de familia, médicos internistas, para que refieran precozmente a los pacientes. Se van a dar cuenta que van a tener más pacientes de lo que ustedes creen. Sí. Ricardo, bueno, nosotros en sala, por lo menos desde que yo estoy aquí, yo creo que vemos por lo menos 4 pacientes al año con enfermedad inflamatoria intestinal. No es despreciable, ¿no? Y hay una frase que siempre recuerdo de una profesora del hospital donde yo estaba, que es la esposa del doctor Beitía. Y la doctora Pernalete nos decía siempre que la enfermedad inflamatoria intestinal había que pensar en ella para diagnosticarla. Y siempre se me quedó eso, porque nosotros estamos acostumbrados a oír que la gente es, no, es que tengo diarrea, pues es que yo soy celíaca, tengo intolerancia a la lactosa, tengo colon irritable, tengo cualquier cosa, pueden decir antes de pensar en otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pienso que lo tenemos que tener presente, de que la enfermedad existe, y debemos tratar de pensar, y bueno, quizás salgan los casos que están ahí subregistrados. Hay un comentario de la asociación, no sé quién es. Sí, Ingrid. Ricardo. Sí, ¿quién está hablando? No sé. Raúl te habla. Ah, Raúl, ok. Raúl, ¿qué tal, Ingrid? Yo estoy en el Hospital Nacional y realmente nosotros estamos viendo más número de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Crohn no vemos prácticamente nada. Habremos visto 1 o 2 casos en todos estos años, pero enfermedad inflamatoria intestinal cada vez vemos más. El problema es que hay muchos casos que están siendo manejados por gastroenterólogos y cuando no mejoran y pasan los meses, inclusive años, ahí recién nos envían a nosotros ya con un paciente con un tratamiento de larga data. Y hay también casos que están manejados por médicos clínicos, o sea que yo creo que habría que, como dijiste, habría que estar en mayor comunicación, buscar a estos pacientes, estudiarlos mejor y obviamente cuando hay más casos de pacientes que se hacen la colonoscopía, sí vamos a seguir encontrando cada vez más casos de colitis ulcerosa. Absolutamente cierto, doctor Gómez. En la medida en que constituyan esos equipos multidisciplinarios, les aseguro que van a tener más pacientes y que van a ser mejor evaluados, porque los médicos conocedores de este inicio de esta actividad en materia de inflamatoria intestinal en el Paraguay van a referir los pacientes más precozmente de inflamación de la enfermedad. Es cierto, lo que usted comentaba, siempre tenemos colitis ulcerosa de Crohn. Nosotros en este momento, después de estos años trabajando y luchando, pudiéramos hablar en este momento de un 75% de colitis ulcerosa y un 25% de Crohn. Más o menos esa es la estadística que hasta el momento llevamos. Ingrid, ¿puedo hablar? Sí, claro. El doctor quiero nomás apoyar lo que dijo el doctor Frete, porque el doctor Frete trabajó muchos años en el Instituto de Previsión Social y con el doctor Jorge actualmente, Medina, nosotros nos damos cuenta de que aumentó el índice de pacientes con rectocolitis, pero Crohn sigue siendo raro, ¿verdad? Diría anecdótico.
Antes con el doctor Gil Peta, gastroenterólogo, jefe de servicio, trabajábamos muy de cerca y nos enviaban los pacientes para hacer un control cruzado. Entonces, cuando tenés un gastroenterólogo que es abierto, entonces es más fácil el trabajo en equipo. Pero vuelvo a reiterar que nosotros en IPS también la rectocolitis aumentó la cantidad, pero es rectocolitis. Ese es mi aporte. ¿Y Sí. crees que aumentó por eso que sugiere el doctor Graciela, de que es que la estás viendo, la estás buscando, ¿verdad? Porque antes Pensando. pensaste, ¿no será porque como hay coloproctólogos, hay gastroenterólogos más involucrados, están como buscando ese tipo o tratando por lo menos de descartar? ¿No crees que ahí puede estar la diferencia? Y es lo que hablamos. Sí, la diferencia está que hay mayor posibilidad de colonoscopías, el diagnóstico es más precoz, ¿verdad? Hay gastroenterólogos bien formados y todos que fueron alumnos del profesor Gil Peta. Entonces, él fue un referente dentro de la gastroenterología nacional. Él dejó buenos chicos y la posibilidad de acceder a colonoscopía fue mayor. Desde el año pasado estamos atravesando un periodo de falta de tener 2 equipos de colonoscopio, de videocolonoscopio, pasamos a tener 9 en IPS. Pero esos 9 ahora están también con problemas desde hace 2 años. Están en vista de comprar otra vez nuevas máquinas, ojalá que se dé a final de año. Y también están en vista que proctología tenga su propio videocolonoscopio. Bien. Entonces, no solamente pensar, sino en la formación del gastroenterólogo, del proctólogo, interfiere bastante para el diagnóstico. Ingrid, Sí. Ingrid, yo creo que es cierto lo que dice Graciela, ¿verdad? Pero yo creo que en donde yo me di cuenta que aumentó el número de pacientes con este diagnóstico fue cuando se incluyó la colonoscopía como parte de la formación del cirujano coloproctólogo. Es ahí en donde nosotros empezamos a ver más casos de enfermedad inflamatoria. Porque cuando no teníamos el colonoscopio, nos enviaba el gastroenterólogo. Nosotros no hacíamos las colonoscopias, hacía el gastroenterólogo. Ahora, en los posgrados que tenemos, que son varios y muy bien, con muy buenos instructores en nuestro país, al menos en Paraguay, estamos viendo más casos. Y obviamente al ver más casos, tratamos precozmente, los resultados son mejores. Y ahí la gente también, tanto los pacientes como los colegas, nos están enviando más pacientes debido a la respuesta rápida y efectiva que estamos haciendo. Yo creo que es por eso que estamos viendo cada vez más casos. Okay. Hay un comentario del doctor Jorge San José de Guatemala. Jorge, ¿quieres hablar? Sí, gracias, Ingrid. Muy buenos días. Desde aquí, desde Guatemala, les saludamos. Y yo tengo una observación, por lo menos aquí en Guatemala tenemos una situación muy interesante porque nosotros estamos tratando de formar un equipo multidisciplinario en la institución donde yo estoy, que es el Seguro Social. Y en el Seguro Social, el problema no es la falta de colonoscopía. El Seguro Social manda estas colonoscopías a sistemas privados que el Seguro Social paga y todas las que nosotros querramos se pueden. De hecho, tienen libertad los gastroenterólogos, los médicos internistas. Cualquiera que piense en pedir una colonoscopía la puede pedir en cualquier lugar del Seguro Social en todo el país. Sin embargo, el problema que nosotros estamos teniendo es los patólogos, porque los patólogos en su formación aparentemente nacional no hay precisamente por la disminución o por lo bajo de la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, consideramos que les falta en su entrenamiento. Es cierto, nosotros no somos patólogos, pero esa es nuestra percepción. Los problemas no son que el coloproctólogo o el gastroenterólogo no perciban los casos. Nosotros detectamos
muy fácilmente los casos una vez llegan con nosotros. El problema es que el patólogo siempre informa colitis crónica inespecífica y eso algunos patólogos dicen que no existen, pero eso es lo que informan y entonces el paciente sigue con diarrea y sigue estando en el limbo y que va y viene y nunca tenemos un diagnóstico patológico que permita que ese paciente llegue con los especialistas que lo podemos tratar. Sí, son dos puntos, doctor Jorge, bien importantes que han tocado la doctora y usted. El primero es hablar de colonoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal debe ser siempre ileocolonoscopia. Tenemos que llegar al ileum en todos nuestros pacientes, porque si no, se nos pueden pasar en un paciente con una diarrea crónica, con dolor abdominal, con pérdida de peso, que hicimos la colonoscopia, pero no llegamos al ileum, ese ileum podía tener afta, y ojo, esa afta puede ser una enfermedad de Crohn. Yo tenía una consulta específica para el doctor, porque todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal son casos especiales y como usted dice, hay que tener mucha paciencia con estos pacientes. Ellos están lidiando con las cuestiones psicológicas de tener esta enfermedad, pero tenemos un paciente específicamente diagnosticado con Crohn, pero además de eso, él entró se le hizo el diagnóstico en lo privado y le empezaron ustekinumab. Y el paciente además de eso tiene obesidad mórbida, un índice de masa corporal de 48. Además de eso tiene diabetes, está hipertenso, tiene además artritis que se piensa que está relacionado con la enfermedad inflamatoria. Y entonces él está siendo visto por el reumatólogo. Él llegó conmigo a mi oficina privada después de haberse manejado su primera dosis en el Seguro Social. Yo le dediqué el tiempo suficiente para una primera consulta, generalmente en exceso, pero consideré que era prudente y después de la segunda visita, yo identifiqué que el factor psicológico en él era sumamente importante y lo mandé con el psiquiatra porque ya estaba con psicólogo y no mejoraba. Y dejó de llegar, por supuesto, porque no le gustó que yo le dijera que fuera con el psiquiatra. En la actualidad yo era su tercer médico especialista y en la actualidad ya va por su sexto o séptimo especialista y por su tercero o cuarto reumatólogo. Y entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? Porque inclusive me han llegado informaciones de ustekinumab que se le está dando y pidiéndome que yo informe al respecto porque él ya informó que el ustekinumab no está funcionando. Y yo creo que muchos de estos factores son cuestiones psicológicas del paciente. ¿Qué hace usted en casos así como estos que no hacen caso? Bueno, justamente lo comentamos hace unos minutos, es el papel fundamental del psicólogo en el equipo. Les mencionaba, la paciente con citomegalovirus tenía una adherencia muy mala al tratamiento, pero impresionantemente, eso era mi dolor de cabeza cuando llegaba a la consulta, cómo te estás portando, hasta que finalmente con la psicólogo, una mujer brillante que tenemos en el equipo, logró sembrar la importancia en la paciente del cumplimiento estricto de las medicaciones y de las recomendaciones, y hoy la paciente es otra. O sea que definitivamente esa esfera psicológica hay que trabajarla con ese equipo multidisciplinario. Yo creo que es importante, una de las cosas que me preocupaba cuando usted hablaba del paciente con el diagnóstico de enfermedad de Crohn, ¿cuáles fueron los criterios endoscópicos para pensar en Crohn? No olvidemos que hay en estos pacientes con reumatología que tienen uso y abuso algunas veces de antiinflamatorios no esteroideos. Esos antiinflamatorios no esteroideos pueden dar lesiones de ese colon, de ese intestino delgado, y eso puede ser una colopatía por AINES. Entonces, hay que aclarar muy bien el diagnóstico, estar seguros que ese paciente tiene una enfermedad de Crohn y que no tiene otra cosa. Otro aspecto que quería comentar era, bueno, ya había dicho lo de la ileocolonoscopia, importantísimo, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pensar en tuberculosis intestinal como diagnóstico diferencial, siempre hacer la colonoscopia. Nosotros en todo paciente en quien sospechamos enfermedad de Crohn, que nos consulta por diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, dolor abdominal, hacemos pulso obligatorio en todos esos pacientes para descartar tuberculosis intestinal y hemos tenido algunos casos que han terminado siendo tuberculosis.
Gracias, doctor. El problema de este paciente es que él sí hace caso de tomar su medicina y ponerse sus dosis de inmunosupresor, de ustekinumab, etcétera. De hecho, él está con múltiples tratamientos, como le menciono. El problema de él es que él insiste en que todas sus molestias es porque las medicinas no funcionan. Pero a él ya se le investigó todo lo habido y por haber, citomegalovirus, todas las cuestiones estas. Y precisamente por eso es que lo mandamos al psiquiatra, porque inclusive está con psicólogo, pero él no hace caso de ir donde el psiquiatra y está cambiando de médico en médico. Dentro de, calculo yo, un año, él ya habrá ido con todos los especialistas del país. Ese ¿Y es el Crohn el Crohn es de colon o es de intestino delgado? ¿Cuáles fueron las lesiones que vieron en él? Él tiene un componente de ileitis principalmente. Y la biopsia ayudó, orientó para Crohn, aun cuando no siempre la biopsia es diagnóstica, algunas veces da elementos que hacen pensar en enfermedad de Crohn. Tiene De, una enterotomografía, de, esa parte de la condición de la ileocolonoscopia. por un gastroenterólogo que es excelente y él le hizo todos los criterios, llenó todos los criterios porque le hicieron enterotomografía, le hicieron patología y como una cosa rara cuando llegó conmigo, como le digo, yo fui el tercero, ya todo eso ya estaba hecho y muy bien hecho, por cierto. O sea, el diagnóstico es certero. Yo enfoco que el aspecto psiquiátrico del paciente, porque yo lo considero psiquiátrico. Yo no soy psiquiatra, por eso es que quería que lo viera el psiquiatra, pero cada vez que va con otro colega, ahí me entero que ya va con otro, ya no va con ese, sino ahora va con otro. Y la verdad es que él sigue quejándose de que nada le funciona. Y él quiere que le pongan otro, que el histoquinumab ya no le funciona, y así quiere que le estén cambiando los medicamentos. Bueno, recuerden que entre las preguntas que formulábamos es si el paciente no mejora, ¿qué pudiera estar pasando? Y una de las cosas es que el mecanismo que estamos utilizando farmacodinámico no es el correcto y tenemos que cambiar a un mecanismo diferente, como en este caso, llámese un anti-TNF o un anti-integrina. Eso sería planteable. El paciente que no responde, pudiéramos cambiar de terapia porque ese pudiera ser el error que estamos cometiendo. La falla de respuesta, de repente respondió durante un tiempo y perdió la respuesta. O sea que hay que abrir el abanico de las posibilidades en ese paciente porque algo está ocurriendo y, por supuesto, la esfera psicológica con un buen manejo, con un buen apoyo psicoterapéutico es indispensable. En relación al punto de los patólogos, casualmente la semana pasada tuve una reunión bien interesante con Guayaquil y nos comentaban exactamente lo mismo, el problema que tienen con los patólogos. Se me ocurrió la idea de sugerir, y ya lo hablé con los patólogos de nuestro equipo multidisciplinario, un curso virtual para patólogos y con muchísimo gusto pudiéramos hacer ese curso y que se incorporen los patólogos que estén interesados de Paraguay, hablen con ellos, si están interesados, les avisamos cuándo vamos a hacer ese curso virtual para patólogos y bueno, y ya vamos trabajando esa parte de ese valor, de ese recurso valiosísimo dentro del equipo multidisciplinario. Eso lo podemos hacer como equipo. Sí, agradeceríamos que nos llegue la información acerca de ese curso para pasárselo a los patólogos aquí. Hay pocos que les interesa este tema. Hablen con los patólogos, hablen con los patólogos, nos dicen cuáles están interesados y le ponemos fecha. Bien, Muchas gracias, doctor. hay alguien, el doctor Carlos Pineda, tiene la mano levantada, si quiere hacer alguna acotación ya para terminar, porque estamos en la hora ya. Bueno, felicitarlos por la excelente presentación, un resumen excelente. Yo tenía una pregunta para el doctor con respecto al megacolon tóxico. En un paciente que tenga colitis ulcerativa y de repente pues, no queda otra alternativa que hacer una colectomía, pensando en la preservación del recto, si este fuera lo suficientemente viable en el momento agudo de la intervención y tratando de mantener la pelvis virgen antes de regresar para hacer una bolsa ileal. ¿Qué pensaría él? Pues, ¿qué haría él con el recto en un paciente que tiene un megacolon tóxico que evidentemente es quirúrgico?
Bueno, existe el riesgo de la pauchitis en un porcentaje bastante importante de los pacientes. Hay que luchar contra los factores de riesgo que aumentan la predisposición a esa pauchitis, pero nada, la conducta quirúrgica, como decíamos, si está indicada, hay que hacerla y después nosotros veremos cómo tratar ese pedacito de recto que quedó y evitar, porque se pueden evitar definitivamente muchas cosas. Y hay factores de riesgo, repito, en la pauchitis, que tratándolos y tomándolos y pensando en ellos, podemos disminuir la probabilidad que ese paciente haga esta complicación que algunas veces es bastante lamentable. Pero si la indicación quirúrgica está hecha, definitivamente no perdamos el tiempo. Sí, pero la pregunta es más que todo en función de si uno encuentra que el recto no está tan afectado como el resto del colon, que muchas veces vemos el sego tan dilatado, tan distendido, y cuesta hacer la colectomía. Pero sabe uno que después va a tener que ir a hacer una bolsa ileal. Entonces uno no quisiera interrumpirse el siguiente paso, que es pagar una bolsa ileal hasta un periné que fue intervenido de emergencia con fibrosis y todo eso. Entonces me pregunta si usted estaría de acuerdo en que en un paciente que tiene un recto más o menos respetado, aunque ya sabemos que la colitis ulcerativa empieza por el recto, uno debiera tomarlo en cuenta para no ponerse una trampa para la siguiente operación. Esa es mi pregunta. Sí, es muy difícil conseguir un paciente con una rectocolitis ulcerosa que tenga el recto no muy severamente inflamado, porque como usted dice, el recto es uno de los primeros sitios que se va a afectar. Pero si se presenta esa eventualidad, sí, se discutiría la posibilidad de ser un poquito menos agresivo y nosotros nos encargaríamos de hacer el control de esa parte que quedó después de la intervención y evitar y tratar adecuadamente con supositorio, con las medidas farmacológicas que pudieran estar descritas para evitar la inflamación de esa parte de la anastomosis, de ese reservorio. Sí. La última es, rápidamente, que la doctora me habló del tiempo, cuando se toma una decisión quirúrgica en pacientes que irían técnicamente para una bolsa ileal, en algunos países se considera primero una reunión de patólogos para tener certeza o no, hasta donde es humanamente posible, si el paciente tiene una colitis ulcerativa o tiene otro tipo de colitis. Eso en su institución se usa y creería que sería recomendable, sobre todo ahora que tenemos esas medidas de vernos de lejos, para antes de llevar un paciente para una protocolectomía con una bolsa ileal, tener la posibilidad de tener más de un ojo que haya visto esta patología. Siempre es bueno la segunda revisión por un patólogo del equipo o de otro equipo multidisciplinario para que nos confirme lo que nuestro patólogo nos está reportando. Siempre documentamos muy bien el caso y hasta el momento las cosas han ido de manera favorable con esa evaluación integral, con esa evaluación de estos patólogos que están incorporados de una manera impresionantemente abnegada al equipo. O sea, en esto es cuestión de estar muy cerca de lo que estamos haciendo, de vigilar cada uno la parte que le corresponde y de hacer lo correcto para que ese paciente tenga la mejor evolución. Muy fino, muchas gracias, doctor. Completamente, estamos a la orden. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Doctor, nuevamente muy agradecidos por su participación, por el esfuerzo que hizo. Para los que entraron un poquito tarde, el doctor se tuvo que trasladar a otro lugar para asegurar tener internet por los problemas que ustedes saben en Venezuela. Afortunadamente todo se solventó y se dio bien durante la hora y 15 minutos que llevamos aquí, un poco más. Y bueno, siempre va a ser bienvenido a estas charlas y vamos a tratar de que en algún momento pues podamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, yo feliz. Yo feliz de estar con ustedes. Piensen lo del curso virtual para patólogos y con mucho gusto les vamos a dar ese regalo. Y antes de retirarme, doctor, puse ahí en el chat el link
del curso de ustedes que hicieron de la PANCO, que fue maravilloso. Ah, sí, Este- buenísimo, porque hemos tenido problemas con la página, pero nos prometen que en el transcurso de esta semana o la próxima ya tenemos la página nuevamente. Tan pronto la página esté activada, le paso un mensajito para que lo informe a los colegas. Ok. Finalmente, quiero invitarlos para mañana, que tenemos un webinar de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología con una conferencia de actualidad como es la inteligencia artificial en endoscopia digestiva. Vamos también a hablar de enfermedad por reflujo en el 2020 y una conferencia con una mujer que se ha dedicado a orientarnos sobre qué debemos hacer para activar nuestro sistema inmunológico en tiempos de COVID-19, cosa que creo que todos debemos saber, que es la doctora Marianela Castés, que es venezolana, pero que vive ahora en Panamá y que mañana nos va a hablar de la inmunoalfabetización en tiempos de COVID-19. Mañana a las 6 de la tarde están cordialmente invitados. Bueno, gracias. Pásenos el link y yo me encargo de difundirlo. Okay. Seguro. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Hasta luego.